Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo van las fiestas? ¿Bien? Bienvenidos madridistas, ¿cómo estáis? Bueno, continúa el circo Barcelona-Negreira porque hoy Ramón ha publicado la declaración de Bartomeu y ha sido muy reveladora, más sosa que el resto, desde luego, no se viene arriba, tan arriba como Rousseff, en cuanto a que es que ganamos por Messi, por Xavi Iniesta o Laporta, que no sabía nada, y que entraron en tantas incongruencias, como ya contamos en su día aquí en este canal, siempre haciendo referencia a los vídeos subidos por Ramón, que tiene la exclusiva de esas declaraciones de los tres presidentes del Barça, dos expresidentes que están imputados, pero por una cuestión temporal, porque el delito de corrupción deportiva es desde 2010, por eso Laporta se salva. Y por eso se salva, entre comillas, y de momento se salva de la imputación. Pero claro, Laporta siempre lo ha vendido esto como una victoria, cuando por el cohecho se le podría haber trincado para haberle podido imputar, y como por tecnicismos de que, bueno, Negreira no era funcionario y tal, al final no se pudo ir más adelante, ir hacia adelante con la imputación de ese presunto delito de cohecho, pues no se le investigó a Laporta en ese sentido, por eso ha declarado como testigo, y Laporta lo vendió como un triunfo, que es acojonante. Pero bueno, precisamente la declaración de Laporta nos dejó algo muy bueno, y es que tuvo que contestar a todo el mundo como testigo. Y ya hemos demostrado aquí, y yo creo que está muy claro, que mintió. Pero bueno, pero Russell y Bartomeu, claro, en este caso tienen el derecho como imputados de contestar solo a su abogado. Pero fue mucho más jugoso el de Russell, porque era de coña mala, o sea, de vergüenza ajena, y el de Bartomeu más serio, más sobrio y tal, pero también con contradicciones y con cosas tremendas que o sea, no, es imposible que tengan ningún sentido, como por ejemplo, y ahora hablamos de ello, el tema este del famoso burofax, que dijo que él, bueno, pues mira, estuvo muy calmado cuando lo recibió, que no sabía a lo que se refería el señor Negreira con esto, y que prácticamente no le hizo ni caso. Cuando ahora vemos las contradicciones, no era por el cese de la colaboración de su hijo, era porque a él ya no le pagaban más, porque había dejado de ser vicepresidente de los árbitros en aquel mayo-junio del 18. O sea, está tirando y balones fuera Bartomeu, y como Laporta, hablando de que solo el hijo hacía los informes. Sin embargo, Roussel decía que el padre. A esto nos referimos cuando decimos que lo de la defensa del Barça en general, porque al final se está defendiendo cada uno de su imputación, pero es la defensa del Barcelona. Vamos a ver lo que dice Elena Fort como representante de la persona jurídica Fútbol Club Barcelona cuando tenga que declarar. Es un auténtico desbarajuste, ¿no? Porque no hay una versión unitaria. Bueno, antes de eso, dejadme que os comparta esto de José Félix Díaz hoy en el diario AS de hace un rato. Tiene mucha paja el texto porque repite, bueno, en fin, todo lo que hemos visto estos días, o sea, las declaraciones de Laporta, de Rosell de Bartomeu, etcétera, pero tiene algo muy interesante que es la noticia del texto, básicamente, ¿no? Que se resume en una línea. Lo de que el Real Madrid estudia a pedir una indemnización millonaria por el caso Negreira. El club ya ha pedido vía judicial y con premura de 10 días auditorías, due diligence y facturas para conocer los movimientos económicos del Barça de 2010 a 2021, que esta es la noticia del otro día, que nos enteramos porque lo publica Xavier Estrada Fernández, que como está personado en el caso, tiene la información de primera mano y siempre antes que nadie. De ahí, vamos, la noticia de aquello salió de la cuenta de X de Estrada Fernández, y luego se pudo profundizar más también porque Ramón publicó ese documento del Madrid pidiéndole eso a la jueza de instrucción, que ya veremos, el Madrid con premura, y para intentar, bueno, pues que el Barça entre en una contradicción que ya ha entrado para mí, ¿no? Pero sobre todo en colapso. En total, 625 documentos han sido pedidos por el Real Madrid para conocer lo que sucedió con ese dinero y poder encontrar el destino final del mismo. Bueno, en esta noticia José Félix Díaz habla de eso, pero como digo, lo importante es cuando asegura que el Madrid no piensa parar en eso. De hecho, lo dijo Florentino ya en la Asamblea de Socios Compromisarios, y que irá más allá. En la estrategia marcada aparece pedir indemnizaciones millonarias por daños y perjuicios al Barcelona por las consecuencias de los pagos a Negreira, de lo cual nos congratulamos. ¿Y de qué manera, además? Bueno,
vamos a escuchar aquí un poquito desde el vídeo de Ramón a dos tramos que he seleccionado de la declaración de Bartomeu y que, bueno, insisto, contestaba solo al abogado, pero uno tiene que ver con el hecho de que los informes eran del hijo, incluso cuando él entró en el año 2010, lo cual no puede ser verdad de ninguna de las maneras, porque el hijo empezó a trabajar a partir de 2013, 2014, a hacer esos documentos, esos informes que les pasaba a Josep Contreras, a ese exdirectivo fallecido, y este se lo refacturaba a su vez al Barça, lo cual es muy extraño. Y luego cuando dice que, bueno, lo del Burofax, y cuando dice que Contreras pues no era directivo del Barça. Vamos primero con esto, lo de, usted sabía, un momentito, a ver, ahora, usted sabía que el hijo o el padre hacían informes y decía esto. Para toda la gente que quería en el mundo del deporte un coaching, asesoramiento, entonces me pareció bien que lo hiciese él, pero eso me enteré un poco más tarde, que era él. Que se enteró un poco más tarde que era él. O sea, dice que él entra en el 10 y que se enteró un poquito más tarde que era él el que hacía los informes. Cuando antes Bartomeu ya ha dicho que cuando él entra le informan de que cuando él es presidente es a partir de, es más adelante, es en 2014, pero cuando él entra al Barcelona en la junta directiva de Russell es en 2010, es en 2010. Ahí es cuando se entera que hay unos informes que recibe el Barça desde el punto de vista arbitral y jamás pueden ser del hijo. Un poco más tarde, que sería pues quizá el 2013 o sí, algo. Vale, ahí es cuando dice que se entera que es el hijo el que hace los informes, pero él ya habla de informes desde 2010, si no existían, eran asesoramiento verbal por parte del padre. Con lo cual, aquí hay muchas lagunas en estas declaraciones de Bartomeu. Vamos con lo del Burofax, que lo recibió con mucha calma y que no le hizo mucho caso. A ver, espera, ahora. Bueno, este Burofax, cuando lo recibí, yo entendí perfectamente que era en relación a que hacía pues casi un año que habíamos comunicado a Javier Enríquez Romero, su hijo, que prescindíamos de sus servicios, ¿no? Entonces, entendí que era un poco una respuesta a... me pareció muy extraño, por supuesto, muy extraño, porque en el fondo era un burofax un poco amenazante, ¿no? Si no me pagan, yo destapo, explico. La verdad es que no le hice ni caso. Lo envié a asesoría jurídica y pensé, no hay nada que esconder, no hay nada raro en toda esa operación. Y pues no, creo que ni le respondió la asesoría jurídica del club. Yo no hice más caso que este, que es... Bien. Ojo, ni le respondió la asesoría jurídica del club y él no le hizo mucho caso. Como que pasan un poco de negrera, como dije, este tío que está diciendo. Ojo, porque vamos a repasar de la mano de footballgate.com lo que ocurrió con el Burofax. Bien, Bartomeu, lo voy a poner un poquito más grande, dice en esta declaración: cuando recibí el Burofax entendí perfectamente, espera un momentito, aquí. Entendí perfectamente que era en relación con el despido de su hijo. Eso ha dicho. No sé si en esta parte o lo va a decir más adelante. Es que no quiero aburriros. Aparte, tenéis toda la declaración de Bartomeu en el canal de Ramón por si la queréis ver íntegra. El Burofax de Negreira fue enviado el 5 de febrero de 2019 y en ningún momento nombra ni sugiere a Javier Enríquez. Está redactado en primera persona y cita a los expresidentes. El propio Bartomeu afirma que Javier Enríquez empezó a trabajar en 2013, por lo que, según su testimonio, no puede conocer a los expresidentes, con la excepción de Russell. Sí, según Bartomeu, la razón del Burofax fue el despido del hijo de Negreira un año antes, porque Negreira habla en el Burofax de una relación con los expresidentes. Además, en un Burofax precedente, enviado en diciembre de 2018, Negreira cita la fecha de 2003 y la existencia de un trabajo de exclusividad. Esto no le llamó la atención. Según la propia declaración de Bartomeu, Javier Enríquez trabajó para diferentes clubes más Federación Española de Fútbol y solo desde 2013 para el Barça. Aquí, aunque bueno, como digo, en esa declaración dice que él tenía conocimiento de que los hacía Javier Enríquez, como hemos dicho antes, los informes, pero que cuando él entra en el 10, en la junta directiva de Russell,
ya se sabe o ya sabe él que se hacen informes arbitrales, pero no especifica. ¿Cuándo se entera usted, como lo acabamos de escuchar? No, a partir de 2013. Okay. Bueno, el burofax, acordaos que el burofax es tremendo. O sea, el burofax dice, habla de confidencias y favores de lo profesional a lo personal, y que si no arreglan su situación, acordaos que le cerraron el grifo ya de los pagos, que amenaza con desvelarlas. Esas confidencias y favores de lo profesional a lo personal, les decía Negreira. Claro, ¿qué pasa? Él dice que los servicios jurídicos ni le contestan, que él no le da más importancia, que se lo pasa a ellos y que ya está. Pero vamos a ver la cronología de los hechos aquí, de la mano también de footballgate.com. Dice Bartomeu que no hizo ni caso al burofax. En febrero del 19, Negreira envió un burofax al Barça en el que amenazaba con revelar irregularidades y reclamaba una cantidad de dinero. Bartomeu asegura que no respondió. En marzo del 19, curiosamente, Negreira es contratado por la Federación Catalana de Fútbol, lo que siempre hemos dicho aquí, que a lo mejor le contestaron con eso, ¿no? Preocupándose porque ese señor tuviese una... Porque claro, ya lo habían despedido de la Federación Española de Fútbol y se había quedado sin trincar del Barça. Y a lo mejor le respondieron de esa manera, sin burofax de por medio, con un favor, a través de la Federación Catalana de Fútbol para darle trabajo. En agosto de 2019, Negreira empieza también a trabajar para Mundo Deportivo, otro presunto favor, ¿no?, que le estarían haciendo a Negreira, contestándole de esa manera al burofax. En julio de 2020, para que se callase, en julio de 2020 Negreira vuelve a enviar un burofax al Barça, esta vez sin reclamaciones ni amenazas, ofreciendo ayudar con el VAR. En agosto de 2020 Bartomeu se reúne con Negreira, agosto de 2020. Según la opinión de Sique Rodríguez, Bartomeu mantenía una buena relación con el director de Mundo Deportivo y considera que esa colaboración pudo haber sido una compensación para Negreira. Claro. Podemos pensar también, esto lo dice Sique, podemos pensar también que su contratación por la Federación Catalana pudo ser otra forma de compensación. Podemos estar seguros de que no hubo contestación al burofax más allá de la versión oficial. ¿Por qué en el burofax enviado en 2020 desaparecen las amenazas al Barça y Negreira ya no reclama dinero? ¿Cuál fue el verdadero objetivo del encuentro entre Bartomeu y Negreira en 2020? Si el burofax amenazante era de febrero de 2019, ¿qué tenía que hablar con ese hombre al que prácticamente el burofax se lo había dado con desprecio al departamento jurídico de tratad esto y me da un poco igual porque aquí nosotros no tenemos nada que ver con este señor, más allá de que, bueno, se la ha pagado durante un tiempo y tal, en el sentido de que nos da igual que nos amenace con revelar confidencias, ¿no? ¿Por qué luego se reúne con él? Un año más tarde, es acojonante, ¿eh? Es que, tío, bueno, hay otra, ya no por no aburriros más, y os lo aseguro, lo podéis ver en la declaración de Bartomeu, cuando dice que el Josep Contreras, este exdirectivo, el que recibía los informes, al que el hijo de Negreira le facturaba los informes y él se los refacturaba al Barça, y acordaos que durante aquella época, según contó el hijo de Javier Enrique, este hombre, Josep Contreras, estaba como muy nervioso porque que era todo como muy raro, ¿no? Le daba los informes en la mano y tal, porque este señor era cero tecnológico y tal, pero que desde el Barça decían que es que su nombre, pues, el apellido Negreira y tal, que no estaba bien que se pudiesen pensar que estuviese trabajando para el Barça, coño, cuando llevaba el padre trabajando tantos años, ¿no? Pero yo para esto tengo una idea bastante, creo que clara de lo que quiso hacer el Barça con eso. El Barça y los presidentes que iban siendo elegidos iban sabiendo, iban heredando esto y decían, hostia, ¿cómo lo vamos a parar si nos va bien? Encima Laporta le cuadruplicó los pagos. ¿Cómo lo vamos a parar si esto nos va bien y es algo que tenemos que hacer? Bueno, pues seguimos pagando al padre, y cuando contrataron al hijo, y lo hicieron a través de esta refacturación con el señor Contreras de intermediario, lo hicieron como una tapadera, diciendo, hostia, vamos a hacer algo, pero tarde, claro, llevaban 13 años ya que se sepa, yo creo que ya se paga desde Núñez, pero 13 años ya tarde, o sea, vamos a hacer algo que parezca que, bueno, aquí hay, y a través de las empresas, aunque era otra, la de Soccer Camp, porque Negreira hijo nunca cobró a través de Nilsat y de ¿cómo se llama la otra? Y Dasnil. Nunca cobró a través de ellos, a pesar de que era un administrador, como dijo él, ficticio, que le había puesto su padre ahí. Es más, se enfada con su padre
cuando se entera que el padre le había cobrado millones al Barça y este dice, pues yo nunca me enteré de nada. Y no había informes míos de por medio. ¿Y tú por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Le dijo el padre, ¿a ti qué coño te importa? Acordaos, ¿no? Entonces, esto se hizo porque nunca llegaba a los entrenadores, porque ya lo han confesado tanto Valverde como Luis Enrique, esto se hizo para mí como tapadera. De todos modos, Bartomeu, hablando del tal Josep Contreras, decía que nunca fue directivo del Barça. Este es el día del fallecimiento de este hombre, de Josep Contreras. La web oficial del Barça, Barcelona, futbolclubbarcelona.es, web oficial en español. Muere el exdirectivo Josep Contreras. Contreras fue directivo azulgrana bajo la presidencia de Josep Luis Núñez, Joan Gaspar y más recientemente de Josep María Bartomeu. ¿En qué coño quedamos, tío? ¿En qué quedamos? Muere el exdirectivo Josep Contreras. Y encima, en el subtítulo dice que fue directivo con estos 3 presidentes. ¿Esto qué es? Dice Bartomeu que no, que era un señor muy aficionado al Barça y tal, que se comprometía mucho con el club y tal, pero que no era directivo. Oye, a lo mejor tiene razón Contreras, ¿no? Bartomeu sobre Contreras, pero que esto se publicó en su día. Y esto fue bajo la presidencia de Laporta, porque es del 25 de diciembre, coño, este hombre murió en Navidad, madre mía de mi vida. Hace ya 3 años, del 25 de diciembre del 22. Bueno, pues nada, ahí están todas las contradicciones y yo creo que la jueza está tomando nota, como no puede ser de otra manera, lleva la instrucción del caso. Y el Madrid pues va a pedir esos 120 y pico folios. Se habla, está diciendo José Félix Díaz, como hemos dicho al inicio de este vídeo, de una indemnización, de la petición de una indemnización millonaria. Y nada, yo de lo que estoy cada día más seguro es de que se va a abrir juicio oral con muchas cosas abrochadas ya y muy positivas para los intereses de los madridistas y debería ser de todos los aficionados a todos los clubes que no son el Barça en este país y en el mundo, pero tantos callados hay como puertas. Y porque todos esperaban que el Madrid le pagase a un jefe arbitral y no el Barça, y que la cosa va muy bien. No paro de decirlo en los vídeos, creo que la cosa va muy bien y esta instrucción, qué bueno que se aplazó, qué bueno que se prorrogó, quiero decir, y se va a pedir otra prórroga seguramente, porque claro, fijaos con todo esto, ¿no? Ahora tienen que hacer acopio de todos estos documentos, así que esto se había prorrogado hasta marzo, creo que va a ser más y siempre será bueno, a pesar de que la justicia es lenta y cuando se cierre la instrucción a lo mejor dura otros 6 meses más, luego hay un tiempo hasta que se abre juicio oral, según decía el otro día Juan Luis Martín de Pozuelo, el juicio oral duraría una semana que además sería retransmitido. Imaginaos el espectáculo audiovisual que va a ser esto, ahí estaremos, claro. Así que yo creo que esto todavía tiene 1 año y pico más, o a lo mejor más. Ojo, si es 1 año y pico más y vamos hasta el 27, hasta pongamos febrero del 27, habrá durado el tema, claro, habrán pasado ya desde que estalla el caso 4 añazos. ¿De qué se habló al principio? Nada, 4 o 5 años, pues eso. Pero con calma y buena letra, y buena letra. Y hasta el final, como dice ahora el Real Madrid. Y por lo cual, insisto, estamos muy contentos. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, por favor, comentad, compartid. Sabed que estoy en la promoción de mi página web y de la membresía del canal. Sabéis que he migrado la membresía de YouTube a mi propia página web, a miguelserrano.tv. Los que estáis dentro ya sabéis de qué va. Se trata de que, bueno, hasta el 6 de enero, si queréis aprovechar la promoción de una rebaja del precio considerable, hasta ser mucho menos incluso que una membresía normal de YouTube, pero con muchas más ventajas. Los vídeos sin anuncios en la página, el entrar en un sorteo para venir conmigo un día al Bernabéu en este año 2026, las charlas que hacemos semanales, los chats en Telegram durante los partidos, etcétera, etcétera. Creo que está muy bien y por ese precio, 1,66 al mes tan solo. Y si no, no pasa nada. Pero que si entráis y lo hacéis, pues ayudáis mucho al canal. Que os vaya muy bien. Lo dicho, nos vemos en el siguiente. Adiós.